Clase 264, continuamos el capítulo 108 sobre las leyes de completar la tefilá que le faltó. Nos dice el Shulchan Aruch en la ley 6 que si el día que hay Musaf, la persona le pasó el día y no dijo la tefilá Musaf, entonces no tiene cómo completar el Musaf, siendo que el Musaf es en lugar de un sacrificio, y una vez que pasó el tiempo del sacrificio, entonces ya uno no puede traer el sacrificio. Por lo tanto, no hay forma de completar la tefilá Musaf. Sigue diciendo el Shulchan Aruch en la ley 7 que si la persona no hizo una tefilá a propósito, lo que se llama bemesit, entonces sobre eso no puede completar. De todas formas, si la persona quiere hacerlo, puede hacerlo haciéndolo de una forma de tefilá extra, sin ningún problema, pero la ley de completar se dijo únicamente, como ya lo hemos dicho, cuando fue una fuerza mayor, cuando fue una equivocación. Pero cuando fue a propósito, entonces en este caso no instituyeron los sabios que uno pueda completar. Y de aquí trae Mishnah Berurah varios casos, y también el Shulchan Aruch, sobre si considerarlos que fue a propósito o no. Y dice que una persona hizo arbit cuando todavía era de día, como hay lugares donde así las personas hacen, y se olvidó decir minha, pero todavía no había pasado el tiempo de minha, todavía es de día, solo que ya dijo arbit. Entonces no decimos que la perdió a propósito y no puede completarla, siendo que todavía es de día, todavía está claro y todavía podría decir minha. Entonces en ese caso le decimos que puede decir minha, solo que podemos decir un momento, pero una vez que ya hizo arbit, es como si ya cambió el día, como si ya empezó el nuevo día. Entonces, ¿cómo va a ser minha? Incluso así dice el Mishnah Berurah, que seguro que ya puede hacerla después de arbit, de cómo completa cualquier otra tefilá, que la segunda la hace para rescatar la que había perdido. Entonces, aquí también decimos lo mismo. Si le pasó esto el día de Rosh Hodesh, quiere decir que estaba en la víspera de Rosh Hodesh y adelantó arbit temprano y dijo ya le veamos. Entonces también en la segunda tefilá que va a hacer, tiene que recordar ya le veamos, ya que ya como dijimos hizo el día como si ya fuese Rosh Hodesh. De todas formas, si en la primera tefilá no recordó, la cual era por arbit, y la ley dice que si en arbit de Rosh Hodesh uno no dice ya le veamos, no tiene que repetir. Entonces, de todas formas, en este caso, cuando va a ser la segunda para completar la minha que no dijo en la víspera de Rosh Hodesh, aquí tampoco va a decir ya le veamos, siendo que todavía no ha llegado ese día, siendo que la primera es verdad que lo dijo por arbit, pero no dice ya le veamos. Entonces también la segunda tampoco va a decir. Y la misma ley aplica para el rezo de Shabbat. Si la persona dijo el rezo de Shabbat de la noche temprano cuando todavía era de día y no dijo minha, entonces aquí también cuando va a decir la minha va a rescatarla, entonces también tiene que hacerla como la tefilá de Shabbat, que sí tendría que ser dos veces tefilá Shabbat, como vamos a ver más adelante. Una persona que hizo tefilá trae aquí el Mishnah Berurah en un lugar que tenía que tener duda que tal vez iban a haber excrementos en ese lugar, y se aflojó, no revisó, y después de hacer tefilá se dio cuenta que sí había excrementos y le pasó el tiempo en la tefilá. Entonces no decimos ahorita que él puede completar esa tefilá en la tefilá siguiente, porque esto se considera que fue a propósito. Siendo que fue a propósito, entonces perdió la posibilidad y no puede completarla. Sí, sigue siendo aquí el Shulchan Aruch en la ley 8, que aquel que estaba ocupado en algo y pensó que todavía tenía tiempo a hacer tefilá, y al final se le pasó el tiempo, o estaba ocupado con asuntos para prevenir pérdidas monetarias, y al final perdió el tiempo de la tefilá y no hizo tefilá. Dice el Shulchan Aruch, todos estos casos se consideran como fuerza mayor y puede completarla. De todas formas, aquí hay que Ramá que la persona no puede dejar de pasar el tiempo de tefilá por sospechas de pérdida de dinero. Sigue diciendo aquí el Shulchan Aruch en la ley 9 que si la persona en la minha de Shabbat no dijo la minha de Shabbat, y ahora entonces tiene que completar en los casos que se le permite completar en arbit, es decir, dos veces. Entonces la primera la hace por Shabbat. La pregunta, ¿qué hace con la segunda tefilá que va a hacer para completar? Que si por un lado el tefilá que le faltó a él fue de Hol, pero ahora ya está en Shabbat, dice Shulchan Aruch que en ese caso diga la de Shabbat dos veces,
a pesar de que la tefilá que perdió, como dijimos, es la de Hol, incluso diciendo que cuando él va a completar, entonces ella está en Shabbat, entonces dice la misma tefilá que él está, donde él está completando. Si la primera la dijo de Hol, como dijimos, tenía que completar, y la primera la dijo de Hol, entonces seguro que va a tener que repetir y no se le cuenta, porque él hizo Hol, Shabbat, entonces nos demostró que adelantó la tefilá que va a completar, y eso dijimos que la tefilá que completa tiene que ser la segunda. Entonces, por lo tanto, tiene que volver a decir otra tefilá, y en este caso tiene que decir como dijimos la tefilá Shabbat. Ahora, en el caso que recibió Shabbat y todavía era de día y se le olvidó decir Minha, dijimos que en este caso también tiene que decir ahorita en Shabbat 2 veces para completar la Minha que había perdido, porque ya siendo que ya recibió Shabbat no puede ahorita hacerlo Hol, no puede ahorita decir Minha de Erev Shabbat. Entonces, ¿qué pasa? Dice 2 veces y la de Shabbat y no puedes ya hacer Minha de Hol. Ahora, en este caso, dice el Mishra, puede ser que si dijo la primera de Hol, entonces no tiene que repetir por ser todavía de día. Quizá el caso anterior que decir el hijo de Hol está mal, porque ya era Shabbat. Entonces aquí para completar tiene que decir 2 veces Shabbat. Si adelantaste una de Hol, nos muestra que es para completar, entonces está mal, porque no puedes adelantar la tefilá que vas a completar antes que la tefilá que es obligatoria. Pero en este caso, que todavía es de día, entonces a pesar de que ya recibió Shabbat, aquí hay posibilidad, dice Mishabura, que tal vez vamos a así considerar que la que hiciste, al fin y al cabo, pudiste salir de la obligación. Dice aquí los comentaristas que lo mismo aplica con los Odesh, que si la persona estaba en la víspera de los Odesh y le faltó la Minha, llegó a los Odesh, pues ahorita tiene que hacer 2 tefilot y en las 2 tiene que recordar ya le viabó. Si en la primera no dijo ya le viabó y en la segunda recordó, entonces dice Rama, eso demuestra que la primera la dijo por la de Hol, que le faltó. Y otra vez, está mal, porque adelantaste primero la que tienes que completar, entonces tienes que volver a decir otra tefilá más para poder hacerlo como la ley lo establece. En el caso que no recordó en ninguna de las 2, o en la primera y no en la segunda, entonces en este caso no tiene que repetir, así nos trae el Rama. Si la persona le faltó Arbit de los Jodesh, entonces dice Shaharit 2 veces. ¿Qué pasa ahorita? Entonces la primera dijo Shaharit por la obligatoria, dijo ya le viabó, fue a decir la segunda que es para completar la Arbit y no dijo ya le viabó. En ese caso dice Mishra, está exento ya de decir otra tefilá, porque siendo que todo lo que estoy completando es por la Arbit, y en Arbit de los Odes, si la persona no dice ya le viabó, no tiene que repetir. Entonces aquí no va a ser más que la tefilá de que estoy completando. Por lo tanto, si la segunda tefilá de Shaharit no dijo ya le viabó, entonces no tiene que repetir y puede quedarse con eso. Se olvidó Minha de los Odesh y son 2 días de los Odesh, entonces dijimos que en las 2 tiene que recordar ya le viabó, pero en este caso, si se olvidó la segunda recordar ya le viabó, entonces no tiene que repetir. ¿Por qué? Ya que estamos hablando que le faltó Minha de Erev Rosh Hodesh y ahora llegó Arbit, entonces tiene que completar en la segunda, también tiene que decir, en teoría tiene que decir ya le viabó, pero siendo que en la noche, si la persona no dice ya le viabó en la noche de Rosh Hodesh, no tiene que repetir. Entonces acá que está completando y el tiempo ahorita que está completando es de Arbit, entonces aquí lo me da que eso no impide y no tiene que volver a repetir. Kol tuv ubeatzlacha.